Participa con nosotros para señalar sus opiniones sobre la suspensión de los programas sociales por parte del gobierno. Saludos y buenas tardes, señor Félix. Me puede decir Guarocuya, por favor. Ese señor me hace más viejo, ya uno es viejo por naturaleza y por los años. Cuéntenos, Guarocuya. Cuéntenos su planteamiento sobre esta situación y obviamente cuál es la visión tanto de usted como técnico, pero también del partido. Mira, yo no puedo fijar exactamente una posición en nombre del partido. Ustedes saben que estamos finalizando el Congreso y que en este momento van a elegirse precisamente los titulares de las secretarías. En mi caso soy titular interino desde finales del 2019, pero el partido va a escoger nuevos secretarios para todo el periodo siguiente, que son unos 5 años. Así es que te puedo dar una opinión, pero no es exactamente una opinión que refleje toda la organización política. Y supongo que esto viene más por una entrevista que me hicieron hace pocos días, donde me hacían una pregunta sobre precisamente la inquietud que tú manifiestas, sobre qué ocurriría con la finalización de los subsidios a los programas en el marco de la pandemia. Y bueno, era una valoración que hacía y que puedo volver a hacer con mucho gusto, en el sentido de que evidentemente que la pandemia genera unas condiciones muy particulares no solo en el mundo, sino también en la economía dominicana. Creo que la intervención del gobernador del Banco Central ha dejado claro por dónde están los números desde el punto de vista del impacto que tiene en la economía. Incluso reconocía que la parte correspondiente a la industria turística, al sector turística, tardaría un poco más una recuperación, la cual citaba su plena, digamos, actividad económica para el 2023. Y por lo tanto lo que comentaba era que los programas sociales tenían que desmontarse con mucho cuidado y que debería ser en función de aquellos sectores que iban comenzando a dinamizar su propia actividad, no hacerlo totalmente de golpe, porque el costo social que tendría sería un costo social significativo, puesto que esos programas que se generaron muy al inicio de la pandemia, lo generó la administración pasada, el Partido de la Liberación Dominicana, lo que trataba era de mitigar los efectos que estaba teniendo la pandemia, sobre todo en la actividad de las personas y de las empresas. Por lo tanto, reitero, es tomar en cuenta al desmontar estos programas, sobre todo aquellos sectores que van dinamizando nuevamente su propia actividad. Y por lo tanto, incorporando y reteniendo a las personas en su puesto de trabajo. Guarocuya, sabemos que es difícil lo del desmonte de los programas, pero hay que tener conciencia también de que este año no se pudo poner ni un solo impuesto, y que por asuntos de la pandemia ahora se pospuso, y que estamos con un dinero adelantado recibiéndolo de la Barrigol, y además de que el gobierno está absorbiendo 1.000 millones por el aumento de los combustibles. Entonces esas fuentes también hay que ver dónde se identifican para poder mantener, extender un año completo esos programas. Evidentemente, esa es la responsabilidad del que gobierna. Y hay un plan de vacunación. Son las limitaciones que tú te encuentras a la hora de tomar decisiones. Tú tienes que escoger entre diferentes alternativas. Y evidentemente que en una situación donde el riesgo mayor que tiene la sociedad es el riesgo de salud, yo creo que no hay ninguna opción más clara que preservar precisamente la salud de las personas, no solo la salud desde el punto de vista físico, sino también la salud desde el punto de vista económico y psicológico, que son aspectos importantes de la pandemia. Señor Félix, tú has planteado, un tema que es muy importante, son los límites fiscales que tiene el sector público dominicano. Y yo creo que eso remite a otra discusión, aunque esté relacionado directamente con la sostenibilidad de los programas. Hay un detalle, señor Félix, usted es un conocedor de las finanzas. Y es que hay una, con las finanzas se parece mucho, siempre he dicho. Pero dime Guarocuya, ¿no? Guarocuya, disculpe. Sí, el nombre político, además, ¿verdad? No quería abusar. No solo por eso. No quería abusar de la confianza. De todo modo, Guarocuya, mire, como conocedor de las finanzas, que usted sabe, que las leyes financieras se parecen mucho a las leyes de la física. Usted puede bordearlas, puede usarlas en su provecho, pero difícilmente puede oponerse a ellas con éxito. Y lo primero es que los recursos son limitados. Y no caen del cielo, provienen o del endeudamiento, provienen o de la erogación monetaria, que tiene unos procesos,
o provienen de la fiscalización de la riqueza que se genera, y donde no se está generando riqueza es difícil sacar. Entonces, había un límite tarde o temprano. ¿Dónde estaba ese límite quizás a entender de usted o de los que quizás ponderan que debía seguirse, mantenerse pero los programas? Fíjate que yo no te estoy planteando que no se eliminen totalmente los programas. Te estoy planteando de que tiene que tenerse el debido cuidado de que el desmonte de los programas tenga una cierta gradualidad, sobre todo tomando en consideración algunos criterios que, por supuesto, los que hoy gestionan la cosa pública tienen mucho más información que el que no está en ella. Y por lo tanto, esos criterios, entre ellos, he citado algunos, por ejemplo, los sectores donde comienza a ser mucho más dinámica la actividad, tiene pertinencia que tú vayas disminuyendo los subsidios. La recuperación de los empleos, exacto. Claro, tú has planteado los límites fiscales, los reconozco. De hecho, nosotros estamos sometidos a límites fiscales cada vez más restrictivos. Guaracuya, refuerzos en la entrevista, puesto que son conocedores del tema. Se nos unen Susana Gotro de Win y Esteban Delgado, que de inmediato pues participan. Esteban y Susana, dos grandes amigos. Y Guaracuya, ciertamente el gobierno pasado tenía vamos a decir, una política muy clara sobre la necesidad de ir en pos de los sectores productivos para lograr, ¿verdad?, que pudieran reactivarse. Y tú has dicho el efecto, el impacto que puede tener la suspensión de esos programas de ayuda. ¿Qué tú harías diferente, entendiendo cuál es la situación presupuestaria del Estado? ¿Qué tú harías diferente? Mira, yo creo que la diferencia estaría en los criterios a tomar en cuenta para el desmonte de los programas. Porque yo creo que cuando hablamos de personas, lo que hay que tener una sensibilidad social lo suficientemente arraigada, yo creo que de íntima convicción, puesto que lo más importante son las personas. Es decir, las personas son las que conforman las empresas, pero también son las que pagan tributos, y por lo tanto, mantener a las personas en condiciones de un consumo autónomo o que puedan tener acceso a la salud, yo creo que es prioritario a cualquier otro criterio que nosotros podamos tomar en consideración desde el punto de vista de la política pública, reconociendo, reitero, aquellos límites fiscales que evidentemente se tienen. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana lo que tiene como un acervo importante es precisamente que muchas de las personas que componen la sociedad dominicana les reconocen precisamente esa sensibilidad. Y yo creo que esa sensibilidad fue lo que permitió montar rápidamente programas que podían mitigar esos efectos que tenía la pandemia. Guaracuya, algo sobre lo cual usted no habla mucho, pero sí tiene un amplio conocimiento, que es sobre el mercado laboral dominicano. Hoy día, me ha tocado porque para mí es uno de los puntos más sensibles y una de las reformas pendientes, si no la más importante. Exactamente. Entonces, tenemos hoy día un año en una coyuntura muy especial. Sin embargo, este año toca revisión del salario mínimo del sector privado no sectorizado. Entonces quisiéramos, hay planteamientos de ideas de que pudiera posponerse la revisión salarial este año, tomando en cuenta la condición de las empresas, o el hecho de que las empresas tal vez digan, bueno, no vamos a hacer aumentos salariales hasta que no nos hagan la reclasificación empresarial, que implicaría tal vez no hacer ningún ajuste. ¿Qué usted opina en ese sentido? O sea, sobre la situación que se está viviendo este año, de la necesidad de revisar los salarios aun cuando las empresas están en una condición complicada. Voy un paso más atrás, Esteban, para dar respuesta a tu pregunta. Precisamente yo creo que una de las grandes reformas que necesita la economía dominicana es la del mercado de trabajo. He mencionado desde hace tiempo que necesitamos 4 grandes reformas. La reforma política del territorio. No voy a entrar en muchos detalles porque el tiempo es limitado. La segunda reforma es la del mercado de trabajo. La tercera, la fiscalidad, que incluye ingreso, gasto y crédito. Y la cuarta, la de la seguridad social, que está relacionada con las 3 anteriores, puesto que la actividad de los seres humanos la hacemos en un determinado territorio. He planteado en un programa anterior la necesidad, eso lo creo, de un pacto político. Yo creo en los pactos políticos, las buenas negociaciones, no necesariamente el consenso, sino una buena negociación. Creo que la pandemia nos sitúa en indicadores que van más allá de lo que se habían previsto en la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, y el 2020 ya la estrategia preveía que tenía que hacerse una revisión.
Y ese pacto debería ser un pacto por la estabilidad, la recuperación del crecimiento y sobre todo la sostenibilidad de las políticas sociales y la mejora de productividad. Pero hay condiciones para... Espérate, déjame que termine la Pero dicho todo esto, evidentemente que la forma en que se maneja los incrementos salariales del sector público se hace a través de un diálogo donde tiene que llegarse a un tipo de negociación, a un tipo de discusión. Yo soy proclive de que ese diálogo se dé y que se pueda mejorar los salarios hasta el punto en que no afecte evidentemente la capacidad productiva de las empresas, pero evidentemente que tenemos que comenzar a recuperar parte del salario real. Guarocuya, ¿y tú crees que hay condiciones suficientes? Yo sé que ese es vamos a decir, es el espíritu de un pacto, ¿verdad? Pero ¿hay condiciones suficientes para tú sentar al sector privado cuando el sacrificio fiscal que ha tenido el Estado no es algo que puede exhibir como un incentivo para sentar a un sector privado que ha sido tan golpeado con la pandemia? Mira, Susana, yo creo que las condiciones son las que tienen los políticos la capacidad para crear. Y yo creo que para eso se eligen representantes, ¿no? Y para eso están también las organizaciones políticas y las organizaciones sociales. Y la Constitución del 2010, una constitución promovida por el Partido de la Liberación Dominicana y discutida y con una amplia base social, establece un espacio que es propicio para este tipo de iniciativa, que es el Consejo Económico y Social. Evidentemente que hay condiciones políticas que probablemente van a dificultar cualquier tipo de acercamiento entre las fuerzas políticas, puede dificultarse el diálogo por múltiples segmentos, pero nunca deberíamos dejar de intentar tener este tipo de iniciativa porque es lo que permite que de manera conjunta la sociedad se sienta corresponsable de poder establecer, en este caso, reformas que implican una nueva agenda de políticas, puesto que ya muchas de las políticas han sido agotadas. Nosotros tenemos que trascender la agenda tradicional de políticas. Hay una situación de que este año también tiene que discutirse un pacto fiscal en procura de aprobar una reforma fiscal que ha de ponerse en ejecución en el año 2022. O sea, eso parece impostergable. La fiscalidad no es un objetivo en sí mismo. La fiscalidad es una herramienta, es un instrumento. Es un instrumento para financiar las políticas, sobre todo aquellas políticas públicas que tienen vocación de ser universal. Estoy hablando de salud, estoy hablando de educación, políticas de empleo, infraestructura básica y de uso común, mejorar las ciudades, mejorar el entorno. Yo creo que el PLD en su momento, en su responsabilidad de gobierno, sobre todo en su última etapa, demostró que era posible hacer políticas inclusivas, creando, por ejemplo, programas como el 911, el tema de mejoramiento de la barquita, o el tema que quedó pendiente y que esperamos que se pueda concluir, que es el de Domingo Sabio. Estoy hablando de ejemplos de buenas políticas y la fiscalidad sirve para eso. La fiscalidad no es un objetivo en sí misma. Incluso yo te diría que en la discusión que tenemos siempre sobre fiscalidad, hablamos más sobre la presión fiscal que la composición de la presión fiscal. Y yo te diría que en cualquier diálogo en este momento que implique fiscalidad o el sostenimiento de las políticas sociales, tiene que comenzar precisamente por la composición de la presión fiscal, no tanto por la presión fiscal. ¿Por qué? Porque hay un tema que subyace a la composición de la estructura tributaria del país, que es un tema de inequidad y de desigualdad. Una pregunta, Guarocuya, por último, por lo menos de mi parte, ¿estás de acuerdo con las políticas? Vamos a decir que la política monetaria es la que ha sido la política, la gran política para tratar de empujar a los sectores productivos para que puedan reactivarse. ¿Tú crees que todavía hay más instrumentos de políticas monetarias dado ya este punto? Sí, todavía la política monetaria tiene margen, quiere decir, no podemos ver como una contradicción entre la política monetaria y la política fiscal. La política fiscal y la política monetaria tienen que ir de forma conjunta y además extraordinariamente coordinadas, estrechamente coordinadas. En algún momento acuñé la frase de que la política fiscal y la monetaria tienen que dormir juntas en la misma cama. Por lo tanto, simplemente se utiliza más un instrumento que otro en función del momento y de la necesidad
que tengas. En ese sentido hay que ser práctico y por lo tanto todavía queda margen para la política monetaria. No es posible tener una ampliación de la política fiscal si tú todavía no dependes de la política monetaria. Fíjate que la política monetaria en este momento es la que sostiene el nivel de precios. Claro. La política monetaria es la que está sosteniendo el nivel de liquidez de la economía. Pero frenando la apreciación del dólar, por ejemplo, y eso trae sus efectos. Claro, cuando hablo del nivel de precio me refiero al tipo de cambio también. Porque es una economía muy abierta, muy pequeña y por lo tanto cualquier movimiento del tipo de cambio, sobre todo si es brusco, impacta el nivel de precios internos. No dejó perder el PLD una gran oportunidad de introducir en el país una gran reforma o un pacto fiscal con una reforma fiscal integral en momentos en que había crecimiento de la economía y en momentos en que el PLD tenía un control total prácticamente de los poderes del Estado y también del favor de la sociedad en sentido general. O sea, no debió aprovechar el PLD ese momento para darle al país esa reforma estructural a la que usted hace referencia y que tanto necesita el país. Hicimos muchas reformas estructurales. De hecho, fue constante las reformas estructurales que hizo el Partido de la Liberación Dominicana. Fuimos tan lejos que modificamos la propia Constitución. Y además reorganizamos toda la parte de planificación y administración financiera del Estado. Yo creo que fue reformas muy importantes. Probablemente la memoria es muy corta, la memoria colectiva, pero quizás no recuerdes que el PLD le tocó eliminar el recargo cambiario, que era una especie de impuesto cuasi confiscatorio que se daba en las aduanas y que está relacionado con el valor de la moneda. Y eso representó en un momento determinado más del 3% del producto. Y eso fueron decisiones muy difíciles. También hay que recordar que hasta el 2004 todavía se dependía fundamentalmente de los ingresos generados en las aduanas y no de los impuestos internos. Y eso fue toda una reforma estructural de años que comenzó ya por allá por el año en el 96. En la primera administración del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, si algo hay que reconocer al Partido de la Liberación Dominicana fue toda esa iniciativa de reformas. Evidentemente que sigue habiendo reformas pendientes y yo me estoy enfocando en esas reformas pendientes que entiendo, desde mi punto de vista se necesita un gran pacto político. Guarocuya, muchas gracias por participar, aunque hay que decir que en esa parte nos llegó de mano de los acuerdos, ¿verdad? De los acuerdos de libre comercio, no fue una decisión tan del gobierno. ¿Estás aspirando a la secretaría? ¿Estás aspirando a alguna secretaría dentro del partido? Sí, a la Secretaría de Asuntos Económicos. Bueno, pues mira, eres el único candidato que tengo. Bueno, ojalá. De todos los candidatos, por el único que voy a votar seguro es por ti. Pues te agradezco muchísimo y les agradezco a ustedes la paciencia que he mantenido teniéndome esta tarde con ustedes. Gracias.